En este video les hablaremos sobre la hipótesis considerando los tipos de errores que presenta y al finalizar brindaremos un ejemplo. Comenzaremos primero con los conceptos claves. Como primer interrogante tenemos, ¿qué es la hipótesis? La hipótesis viene a ser una proposición la cual se busca comprobar y a partir de la cual se puede desarrollar una investigación. Esto quiere decir que una hipótesis viene a ser una afirmación que puede o no ser cierta. Esta hipótesis puede fundamentarse en la evidencia científica o un conjunto de argumentos que cuenten con sustento. Cabe destacar que la hipótesis es un elemento esencial en el método científico. Para que una hipótesis sea probada, debe ser fundamentada en circunstancias que puedan ser observadas y no sean fruto de la imaginación. Como segundo interrogante tenemos ¿qué es una prueba de hipótesis? Esta viene a ser una regla la cual especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. También examina dos hipótesis opuestas sobre una población, que viene a ser la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Objetivo de la prueba de hipótesis. El propósito de la prueba de hipótesis no es cuestionar el valor calculado del estadístico muestral, sino hacer un juicio con respecto a la inferencia entre el estadístico de muestra y un valor planteado del parámetro. Los tipos de hipótesis son dos, hipótesis nula e hipótesis alternativa. La hipótesis nula es representado por la H sub 0 y es una hipótesis en la que el investigador trata de refutar y rechazar. Suele ser una afirmación que se basa en el análisis previo o en conocimientos especializados, y es el opuesto a la hipótesis alternativa, ya que la hipótesis alternativa es lo que tú piensas y esperas probar que es cierto, es decir, es lo que el investigador realmente piensa que es la causa de un fenómeno, y es representado por la H sub 1. Asimismo, estos dos tipos de enunciados son mutuamente excluyentes. Errores de prueba de hipótesis. Cuando se realiza una prueba de hipótesis, se puede cometer dos tipos de errores, de tipo 1 y de tipo 2. Los riesgos de estos dos errores están inversamente relacionados y se determinan según el nivel de significancia y la potencia de la prueba. ¿Qué son los errores de tipo 1? Los errores de tipo 1, comúnmente identificados como falsos positivos, aparecen cuando una hipótesis nula es cierta pero se rechaza. Una hipótesis nula es una afirmación general o una creencia predeterminada de que no existe una relación entre dos fenómenos que han sido medidos. En pocas palabras, los errores de tipo 1 son falsos positivos, que se producen cuando se da por válida una diferencia estadísticamente significativa, aunque realmente no exista una. Si se suele hacer referencia a los errores de tipo 1 como falsos positivos, los errores de tipo 2 se conocen como falsos negativos. Ahora bien, estos se producen cuando supones de manera errónea que ninguna de las versiones de control han ganado, aunque realmente haya una que presente resultados notablemente mejores. En términos estadísticamente correctos, los errores de tipo 2 se generan cuando la hipótesis nula es falsa y no haces nada por rechazarla. Pasos para probar una hipótesis. En total son 5 pasos. En el paso 1 se establece la hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula se representa por la H sub 0 y la hipótesis alternativa se representa por la H sub 1. Paso 2. Se selecciona un nivel de significancia. Aquí también se establece el error, ya sea de tipo 1, que consiste en rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, y se representa con alfa. Y el error de tipo 2 se da cuando se acepta la hipótesis nula cuando es falsa, y es representado por beta. Paso 3. Se identifica el estadístico de prueba, ya que existen varios estadísticos que podemos utilizar. En este caso vamos a utilizar la fórmula del estadístico de Z. Paso 4. Se formula una regla para tomar decisiones, a través de un enunciado en el cual se especifique si se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos observar la región de rechazo y la región de no rechazo. También encontramos al valor crítico que divide estas dos regiones. Paso 5. Se toma una decisión. Para esto se tiene que analizar el estadístico de prueba con la zona crítica y ahí recién se toma una decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula.
Otro de los aspectos que tenemos que tener claro es el gráfico de la prueba de una cola y la prueba de dos colas. Estos gráficos se diferencian en la ubicación de la región de rechazo. Por ejemplo, en estos dos primeros gráficos, la región de rechazo se encuentra solo en una cola, ya sea en la derecha o en la izquierda. En el caso 1, en la hipótesis nula, la media poblacional va a ser menor o igual al número que me dan en el ejercicio, y la hipótesis alternativa va a ser mayor a dicho número. Aquí en este gráfico sucede todo lo contrario, ya que la hipótesis nula va a ser mayor o igual al número que está establecido en el ejercicio que vamos a resolver. Ahora, una de las claves para identificar qué gráfico vamos a realizar, primero tendríamos que mirar a qué dirección va el signo de la hipótesis alternativa, y en esa misma dirección se ubica la región de rechazo. Por ejemplo, en este caso vemos que la dirección del signo es hacia la derecha, entonces en la derecha va a estar la región de rechazo. También tenemos otro tipo de gráfico que es la prueba de dos colas. Se llama así porque va a tener dos regiones de rechazo y se representa con el alfa medios, donde alfa es el nivel de significancia. En este gráfico se utiliza la igualdad y la desigualdad y así fácilmente identificamos de qué gráfico se trata. Después de conocer todos estos aspectos relevantes, ahora pasamos al ejemplo, el cual nos dice lo siguiente. En el Restobar Rayos del Sol, en el año 2019, en una encuesta realizada, el promedio en atender al cliente era de 4 minutos, con una desviación estándar de 1.54. Después de haber realizado el servicio vía delivery, actualmente el Restobar abrió sus puertas y nos pide determinar si en el año 2022 el tiempo promedio es menor o igual a 3 minutos para conocer la eficiencia del servicio brindado. Si la encuesta fue realizada a 64 clientes, considerar el nivel de significancia de 0.05. A partir del ejemplo vamos a identificar los datos. N es el número total de encuestados que fueron 64. Nivel de significancia que nos da en el ejercicio 0.05. La media muestral es 4. Es el promedio establecido de tiempo destinado al servicio al cliente. También tenemos la desviación estándar y es 1.54. Ahora, una vez que tenemos todos los datos, empezamos con el paso 1. Establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula sería que la media muestral es menor o igual a 3, que vendrían a ser los 3 minutos de atención al cliente. Y la hipótesis alternativa, que la media es mayor a 3 minutos. Ahora, ¿por qué utilizamos el signo menor o igual? Porque en el ejercicio nos dice, si en el año 2022 el tiempo promedio de atención al cliente es menor o igual a 3 minutos. A partir de ello, la hipótesis alternativa sería lo contrario, mayor a 3 minutos. Ahora, al ver estos datos, identificamos que se trata de la prueba de una cola. Bien, ahora seguimos con el paso 2. Se selecciona un nivel de significancia. En este caso, el nivel de significancia es de 0.05, que sería el nivel permitido de error. Y a la vez se establece para este ejercicio el error de tipo 1, es decir, vamos a rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Seguimos con el paso 3. Aquí tenemos que identificar el estadístico de prueba. Para esto utilizaremos la fórmula Z es igual a la media muestral menos la media poblacional, todo esto entre la desviación estándar dividido en el número total de la muestra. Y resolvemos. Z es igual a 4 menos 3 entre 1.54 dividido entre la raíz de 64. Esto es igual a 1 sobre 0.19 y el resultado es 5.26. En el paso 4 se formula la regla de decisión. Primero tenemos que definir el valor crítico. Para esto se tiene que identificar qué valor crítico vamos a utilizar. Nos fijamos en n, si es menor a 30 o mayor a 30. En este caso n es mayor a 30, entonces se trabaja con un valor crítico z. Y para calcular esta z crítica
utilizaremos el nivel de significancia de 0.05, que sería lo mismo que decir 5%, que corresponde al error. Y el otro 95% sería la certeza o nivel de confianza. Entonces, a partir de estos datos, ya obtendríamos el valor crítico. Miren esta tabla. Nos indica el nivel de confianza de 95%, 5% de nivel de significancia y la prueba de una cola hacia la derecha. Entonces el valor crítico es 1.64 y listo. Ahora, formulamos la regla de decisión, si se va a rechazar o no se va a rechazar la hipótesis nula. Para esto, tenemos que fijarnos en el gráfico o diagrama de Gus, si el 5.26 se encuentra en la región de rechazo o en la región de no rechazo. Y por último, tenemos el paso 5. Aquí se toma una decisión. En este caso, se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza la hipótesis nula, estaríamos aceptando la hipótesis alternativa. A partir de esto, se puede afirmar que el promedio de atención al cliente en el Restobar en el año 2022 es mayor a 3 minutos, con un nivel de significancia de 0.05. Eso sería todo. Muchas gracias.